Ponte en ruta, en la tarde, ponte en ruta. Sabe lo que son, sabe lo que tumba. Ponte en ruta, música variada. Ponte en ruta, camínale, 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 camínale. Ponte en ruta, sintoniza. Ponte en ruta, FM. Ponte en ruta, en la tarde. Ponte en ruta, ay. Ponte en ruta, escucha a tus amigos. Ponte en ruta, sintoniza en la radio. Ponte en ruta, ven, sintonízate. Ponte en ruta, la 105.3. Ponte en ruta, caminando. Ponte en ruta, en tu radio. Ponte en ruta, ponte en ruta. Señores, y seguimos en este Can Cristiano de la Tarde en ruta por los 105.3 de Vida FM en este lunes. Ustedes saben que los lunes aquí hay candela, ¿verdad que? Vinicio, aquí hay candela los lunes, ¿verdad que sí? Fuego. Falla. Falla. ¿Verdad que sí? Bueno, señores, y como siempre, aquí están con nosotros el señor Raúl Bemora y el señor Luis Peña. Hago psicotero. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay, que ustedes no son cuarentones ninguno. Esas son vainas de viejo. Eso son vainas de viejo. Yo no había escuchado esa, ¿no? Los muñequitos de la época de Popeye. Y los picapiedras por ahí, una cosa. Ay, Dios mío. Era un dúo ahí de cómico en los muñequitos que había. Señores, estamos cerca ya de final de mes de octubre. Ustedes saben que como cada año, pues una cultura que celebran el día de Halloween y ese tipo de cosas. Y como tenemos que edificar a nuestra gente, tenemos que edificar a nuestros oyentes sobre este tipo de temas, como siempre, nuestros expertos en el tema de formación. No, como experto. No estás tirando palón. Vamos a hablar sobre ese tema. Ay, carambola. Para que la gente, ¿verdad?, no caiga en esos ganchos. No, ¿qué decimos de eso? No, mira, en realidad hay que ver, es una situación bien compleja en la actualidad, pero yo creo que si hablamos, por ejemplo, si nos dirigimos a una persona que está entrando ahora a la iglesia, vamos a suponer que nos esté escuchando una persona que hizo un retiro este fin de semana. Exacto. Esa persona tiene que estar edificada, porque por ejemplo nosotros ya como que tenemos un tiempecito en la iglesia, que hemos visto ciertas cosas, pero por ejemplo una persona que entra a la iglesia, que dice, hice un retiro, tuvo un encuentro con el Señor, claro, y empieza a caminar en la fe, debe saber que no puede celebrar Halloween. Que eso es del diablo. No, pero claro, obviamente hay que explicarlo. Hay que explicar por qué. ¿Y ese hombre? No, pero yo sé por dónde él viene. Raúl siendo Raúl. Él lo está tirando así, pero tú vas a ver ahorita. No puede celebrar Halloween. ¿Por qué? Porque es una celebración de origen pagano que tenía muchos aspectos espirituales, y que poco a poco llegó a esta época. Hay una parte de personas que celebran inocentemente con el asunto de los dulces, los chocolates, pero hay otro sector que no celebra así. Que no es relajando, que está. Exacto, y que ha tomado este día de 31 de octubre para hacer cosas que no se pueden ni mencionar por aquí, de cosas tan fuertes. Claro. Sí. Entonces, ¿qué tenemos en ese sentido? De que nosotros como católicos debemos saber qué está sucediendo ese día y qué yo debo hacer ese día. Por ejemplo, te voy a hablar brevemente del origen. Halloween tiene sus raíces en la fiesta de los celtas llamada Samhain, que marcaba el fin del verano y el inicio del tiempo oscuro o invierno. En Samhain la gente encendía hogueras, hacía ofrendas para protegerse de espíritus y a veces se disfrazaba para ahuyentar o engañar a los espíritus que según la creencia volvían a la tierra esa noche. O sea, fíjate de dónde viene el origen. Sí, pero eso no está mal. Yo sé por dónde tú vienes. Quizás en el conocimiento de esa época, tú puedes decir en el contexto de esa época, pudiera decirse que como no tenían el evangelio, porque es mucho antes de Cristo que empiezan a los celtas. Analicemos y no tenían los comportamientos religiosos. Quitémonos el camuflaje de católico cristiano de hoy. Okay. Y
y analicemos el comportamiento religioso de cada cultura. Ellos se sentían agradecidos. Una emoción del todo ser humano antropológicamente hablando. Agradecido. Agradecido, bien. Y querían expresar ese agradecimiento en unos ritos. Se sentían, de alguna manera, lo que en toda cultura siempre han sentido, comunión con sus muertos. Y de alguna manera construyeron símbolos para expresar dicha comunión. Así Entonces, es. cuando tú ves eso frío, tú dices, no, pero en el corazón de ellos, no hay maldad. Ahora, que Te en doy la eso razón. se oculte demonio, ok, eso es otra No, te cosa. doy la razón porque ellos no tenían el conocimiento de la fe. O sea, nadie le había predicado el evangelio, nadie, ni siquiera conocían el judaísmo, nada de eso conocían. De la fe cristiana. De la Porque fe cristiana no tenían conocían. una fe humana, Exacto. como todo ser humano. Como dice San que la Pablo, que expresaban. buscando a Dios a tienta. Yo te digo esto porque esa fiesta original tenía sentido. En ese momento, podía decirse. Halloween, de donde se desprende muchas cosas de esas, hoy no tiene sentido y eso es lo peligroso. ¿Cómo así? Que hoy no tiene sentido. No, Halloween no tiene sentido. O sea, que el que está disfrazado, ¿qué celebra? ¿Qué acción de gracia da? ¿Tú sabes a quién ¿Qué motivación? No, porque No, a veces lo hacen Luis inconsciente. habló Sí. de que hay gente que, porque una cosa es tú celebrar ritos satánicos en Halloween y otra cosa es Los disfracitos y la el ritual secular vacío de Halloween, Sí. porque todo es rito. De hecho, cuando tú y yo nos encontramos que nos damos la mano, todo Eso es es un rito. un ritual de Ritual. saludo Sí, sí. que se vio afectado con la pandemia. Te digo esto porque me perdí, Luis. Que no, Recuérdame. que no era malo en sí. Mal en sí, En sí mismo. porque Por el origen, ahora, Halloween de hoy Ujú. no tiene sentido. O sea, la gente... Que eso es lo peligroso. Y eso es lo no peligroso, tenga que no tiene sentido. Ahí sí lo cogiste, ¿verdad? Ahora. Cuando dice, por ejemplo, es mejor frío que caliente. Es que si tú me estás haciendo un ritual que me está enfrentando abiertamente a mí en cuanto que tú los rindes al demonio, tú estás siendo claro conmigo y yo puedo enfrentarte. Pero de repente hay un grupo de niños un grupo de tiendas con una serie de símbolos que no son católicos, que no son religiosos, pero sin sentido. O sea, y eso es una especie de indiferencia religiosa, que es más peligrosa que el ateo. El ateo, por ejemplo, está definido. Yo no creo en Dios. No, exacto. Pero el tipo indiferente, en que Eso entra como una en toda la moda, en ignorancia. toda ignorancia, ese tipo es peligroso. No, y hay gente que se mueve con la ola, porque el que te celebra Halloween te Exacto, celebra Navidad exacto. y te celebra todo lo que Luis, aparezca de celebrar te lo Luis, celebra. Mira, permítame esto. Ahora que tú mencionas Navidad, permítame, porque a veces, Ay, se el pro- quitó los Tú sabes audífonos. Sí, va a hablar duro. Prepárense. a Y veces, se remangó la... no, es que a veces para entender el pasado, hay que comprender el presente. Y eso también, con eso tiene que ver también el sentido profético del hombre. A veces vemos Halloween o la víspera de los santos, que es la fiesta católica. Hallow Eve, que se ¿Cómo en inglés? Hallow Eve, Ok. Era más o Que menos se así, deri- que se deriva de Halloween, en quedó Halloween, como ok. en Halloween. Y no comprendemos porque está en el pasado. Pero si vemos un hecho histórico que no acontece hoy día, lo podemos comprender. Navidad. Navidad no acontece y nosotros estamos siendo testigos de cómo Navidad, como fiesta católica, se ha ido desfigurando en el tiempo y en el espacio. Claro. Por la Que parte económica. hoy se llama la fiesta. Felices Felices fiestas. fiestas. Felices fiestas. Disparate, un disparate. Ya por ahí le han quitado Ya. el feliz Navidad. Sí. Felices fiestas. Sí, sí. Happy Holidays. Entonces, una serie de símbolos Verdad. En vez de en Merry el Christmas, arbolito, que cuando tú dices, bueno, pues es que el Santa Claus, el batoncito, El reno. el reno, ¿qué simbología católica tiene religiosa? Ninguna. No tiene ningún Aparte de que ¿Y cuánto culturalmente... se venden esa bolita? Aparte de que Entonces- culturalmente eso está muy, muy distante de la cultura nuestra. Eso está aconteciendo en nuestros ojos. Y una variable que hay que considerar, y me perdonan mis hermanos protestantes, es que cuando ellos comienzan a darle que el niño creció,
Porque ¿qué celebramos? El nacimiento de Jesucristo. Pero que Claro. el niño creció y se hizo hombre, que es una fiesta pagana, que el catolicismo Sí, pero- cogió, le está haciendo una mella a los ritos católicos en la mente del colectivo nuestro, y a la larga le va creando lentamente el mismo demonio un vacío ritual Que hay que llenarlo. que hay que llenarlo Hay que- porque el hombre antropológicamente, cuando tú le sacas un ritual, Tiene que ponerle Entra otro. otro. Tiene que porque ponerle en la otro. pandemia, O lo busca. cuando en la pandemia nos quitaron el ritual del saludo de la mano, dame la mano. El abrazo, ¿Qué de hizo la, el hombre? abrazo de la ¿Qué paz. hicimos? Y el de abrazo. el puño. ¿Qué hicimos? El puño. Sí. El puño, El el codo. Por de lejos. Hay que buscarlo. Sustituimos el ritual de la mano por el todavía al día de hoy hay gente que te, Sí, pero- que te encuentra y te, y Sí, te hace así. todavía. El, Todavía- el En ese- el saludo de Barack Obama. Entonces, En ¿qué- ese- digo esto porque se da un proceso inverso al que se dio en un primer origen. Cuando el catolicismo entra a la cultura y encuentra todos estos rituales en torno a los muertos, como esa fiesta del Zambi, lo cristianiza. lo purifica. Lo purifica. Que eso es lo que iba a decir. Lo Disculpa que, purifica. disculpa que te interrumpa. Eso es lo que iba a decir que sucedió con Navidad. Sí. En Navidad, el 25 de diciembre, lo que se celebraba era una fiesta pagana. Al dios Sí. Sol. Se adoraba al dios Sol. Que era el dios principal. Entonces, que cuando inicia la iglesia católica, dice, que no, entra en contacto con esa cultura, la purifica. exacto, dice, nuestro sol naciente, nuestra Es Jesucristo. verdadera centro de nuestra fe es Jesucristo. Entonces vamos a celebrar, de ahí que sale el 25 de diciembre. Nuestros hermanos separados, como no entienden esa Eso. parte, ese proceso, Eso es, dicen que nosotros estamos celebrando Lógico. la Di que fiesta lo pagana. pagana. Pero no es Entonces, así. Y no dejan Dentro de 50 No años. dejan de celebrarla tampoco. ¿eh? Ah, no, y Sí, no, Semana Santa, celebrar Sí. el protestante Entonces- celebra Semana Santa igual. Entonces, eso pasó. Y hacen un culto Miren, especial. y quieren la Viernes vacación Santo. El de Viernes Santo Navidad es un culto también. especial. Póngame atención, Claro. mire. Lo que está pasando en nuestros ojos con Navidad y el desmonte de los símbolos. De hecho, atención, un inversionista de esos que trabajan en yeso. Ajá. Le voy a proponer una idea. Vamos a hacer una Virgen María de 3 meses, una de 6 meses, una con 9 meses y una recién parida. Y vamos a hacer un pesebre para Navidad, Embarazada. lógico, Ah, ok. un pesebre que comience a dar viento de 3 meses, de 6 meses, y que sea todo un camino, y vamos a hacer 9 cuartos con ese negocio. Para ir sacando el batoncito, el remo, el Santa Claus. Digo esto de Navidad. El muñeco de nieve. Sí, digo esto de Navidad. Sí. Digo esto de Navidad. Para que comprendan con Navidad lo que pasó con Halloween. Con la víspera de Todos los Santos. ¿Qué celebraba la iglesia en esos 3 días? Porque son 3 días que van conjuntos. 31, que es la víspera de Todos los Santos. El día primero, que es el Día de los Santos. El día de los- Y todos el los día 2, santos. que es el de todos los muertos. ¿Verdad que sí? De los fieles Todo eso. difuntos. En la víspera, la iglesia católica celebraba esa víspera por todos los altos, señores. Con oración por los difuntos, pidiendo intercesión de los santos, rosario, pero una cosa, Y no, y y una una- vigilia. Y una realmente. catequesis profunda, Profunda. de la santidad en sentido general. Las O sea, las iglesias, como propósito Oye, general del cristiano, ser las santo. iglesias te hacían escenario con el purgatorio, con el juicio final, con el juicio particular, toda una catequesis en esos 3 días. ¿Tú Cuando- tienes la cuenta del pontífice, del papa? Para mandar un mensaje. Para que, ¿En para que serio, recupere. Raúl? No, para que recupere todo eso. Y mande una exhortación No. apostólica a todas las iglesias para que recupere todo eso. Te digo algo, el padre Javier Olivera Rabasi, que yo lo sigo en YouTube, Sí. dice eso mismo, que cuando los ritos se van apagando, cuando el cristianismo empieza a disminuir su incidencia, entonces empieza a surgir otra cosa, porque Ritos seculares. empiezan a surgir los ritos seculares. Entonces, en la víspera de Todos los Santos, que es lo que celebra la iglesia el 31 de octubre, porque es la víspera, Sí. entonces viene y se celebra entonces Halloween, que sería como una perversión de esa fiesta. Ahora, Una Luis, distorsión. Una distorsión. Ahora, ¿por qué se distorsiona? Porque una variable que hay que decir aquí, para usted tiene miedo. ¿Por qué se distorsiona? Jorge tiene miedo. ¿Por qué se distorsiona Vamos a ver. esa fiesta y al tú sacar ese ritual católico de la mente del colectivo católico de ese momento, ellos van sobre otro, ¿verdad? La humanidad va sobre otros rituales seculares como Halloween o por la incidencia del protestantismo. Si tú comienzas como protestante con una influenciado por el mismo diablo, digo, ven acá, porque quieren que implante las ideas a Eva, es el diablo.
Entonces, cualquier otra idea que afecte Continúa, los Raúl. rituales católicos, Viene de- Continúa, viene del Raúl. mismo diablo. Continúa, Raúl, continúa. Cualquier idea que O sea, afecte los o sea- rituales católicos viene del mismo diablo. O sea, Leonela, que Eva se dejó usar del diablo. Sí, no te metas ahí para no... Y Adán también. Continúa, Raúl, que iba bien. Entonces, mira, De ella se dejó usar. entonces, Jorge, déjalo ahí, chacho. el protestantismo comenzó Me haga hablar. Ajá. a machacar el tema de que todavía me siguen llegando por mis redes sociales de que ¿por qué no se puede orar por los muertos? Vaina de protestantes que hacen con inteligencia artificial. Ujú. ¿Por qué no puedo orar por los muertos? Y comienzan ahí, pan. Entonces, hay un ataque No, de Lutero con el tema de la indulgencia, que era Exacto. lo que tú pagabas por tu difunto. La simonía. Ujú. ¿Qué simonía? Indulgencia. Suelta la simonía, ¿viste? Vender lo sagrado, No, eso es simonía. No, eso Raúl. es un tema que tenemos hablado aquí. No, y también está pendiente el tema del purgatorio, porque la doctrina del purgatorio es que define todo eso. Todo eso. Nosotros, por ejemplo, como iglesia, el protestantismo no ve Mira, a mí me dicen, los tres estados de la mami iglesia. cumple un año de muerte ahora el día 4. Ahí me dicen que buscan $500,000 Para sacarla del ¿Cómo purgatorio. Lo busco. Sí, pero ese eso es también es una de las leyendas negras que sucedió, de que ¿No tomó entiendes? Martín Lutero, Martín porque eso Lutero, no papá. sucedió así. Que eso no es así. Eso es otro Pero tema vamos a más seguir. profundo, más largo. ¿En qué me quedé? Tenemos que anotar. ¿En qué me quedé? Vamos a anotar eso como tema. Lo del futuro. purgatorio, sí, porque No, no, Sí, no, porque- no, el de la Indulgencia. La de reforma Sí, protestante. y sí, este tipo todo de eso está cosas. relacionado. Todo está relacionado. Todo eso está todo es un relacionado. combo completo. Sí, Sí, es un combo ¿Dónde fue completo. que me quedé con la fiesta de Halloween? Que vendían las Los protestantes, los Los protestantes protestantes. comienzan a atacar con el tema de que no hay que rezar por los muertos, que el muerto está. Entonces, te van mellando en el colectivo católico. En los culto memorial. Lógico. Sí. Yo siempre relajo con el hecho de decir que si el culto memorial dura 1 hora, ellos duran 55 minutos repitiéndote que esto es para el vivo, que esto no es para el muerto. Que es para el Exacto. muerto. Sí. ¿Tú me entiendes? Y duro es tú escuchar Entonces, un católico diciendo eso. Todo eso, desde, Porque no se ha desde Lutero formado. para Que lo acá. dicen. Todo eso de Lutero para acá. Y más ellos que cogieron los medios de comunicación primero que nosotros. Empezaron por ahí, chan, Sí, chan, claro, a machacar, claro, a machacar. Eso va mellando en el colectivo católico Ujú. la idea de que, ay, entonces se te muere papá, mamá, los hijos, y tú sueltas esos muertos en banda porque ya tú tienes toda una idea metida entre la cabeza. Cuando te sacan todo ese ritual católico de la cabeza, Tú tú sustituyes. sustituyes. Claro. O sea, ya sustituir por Halloween, eso es pan de azúcar, eso que va allá. Mira, ya voy, fue una vez. voy siguiendo Entonces, la esa idea. variable hay que, pues yo no tenga miedo, yo sí la digo, hay que decirla. El protestantismo hizo mucho daño a la práctica, sí, pero entonces ahora nosotros tenemos un reto un reto. y es de formarnos. Y miren, O sea, atención, porque cuando tú tienes formación, tú sabes el origen de cada cosa y sabes por qué se celebra, qué sentido tiene cada celebración. a mí que no me Y entonces llamen- no cae en ningún error. No caen en Atención. gancho. No cae en grupo de gancho. oración, no me llamen para hablar de Halloween. Usted y yo sabemos, ¿dónde está mi cámara? Usted y yo Ay, sabemos, no. Ay, ay, usted y yo sabemos que Halloween es del diablo. No hay que hablar de eso. Como católico, el 31, No, pero- el día 2 y el día primero, lo que tenemos que hacer es lo que nos corresponde. ¿Qué? Hablar de los santos Hablar de los santos y de los fieles difuntos. y orar por los difuntos. No, pero si te llaman para hablar de Halloween, entonces tú le hablas de eso. Es un decir, ellos me están entendiendo. Ahora, lo que están haciendo las parroquias es lo siguiente. Para contrarrestar la oscuridad, hacemos un lucernario. Una fiesta de una la luz. fiesta de la luz. Claro. Hacemos una adoración al Santísimo Sacramento para que esa oscuridad se aleje de nosotros y nosotros llevar luz a nuestros hermanos, a nuestras comunidades. Ahí es donde voy. Genial. Ahí es donde voy, para que eso hay que Bueno, transformarlo. en mi parroquia hay eso hay que transformarlo hay porque una adoración, es que fiesta de la luz. estamos enfocados en combatir Halloween que tiene el diablo. Suelten a Halloween en banda. Lo que tienen que hacer la iglesia es hacer lo que siempre se hizo. En esa misma fiesta de las luces, usted ora por su difunto. Sí, Claro, la esa es la intercesión idea. de los santos. Esa es la Si idea. su parroquia se llama San Elías Profeta, usted da una charla sobre San Elías Profeta. Le pide a San Elías que interceda por su difunto. Convoca a toda la feligresía. Dame el nombre de tu muerto, tu amigo papá. Fulano. Hace un rosario ahí. Mira, en esta decena, en la lista tenemos 300 muertos de la parroquia.
No lo mencionen uno por uno. para ¿Cómo que no? amanezcan Espérate, ahí. pues, espérate, porque una vigilia, amanecer ahí, Y con amanecer. todo, ahí va Hay tiempo hay tiempo para para todo. mencionar todo eso. Entonces tú haces un rosario con luz y cosas, y que cada quien te haga una vela. Entonces, en el primero de María ponemos 10 muertos. En el segundo, 10 muertos más. Y ahí Sí. cubrimos todos los muertos de todos los feligreses que van. Atención difuntos. parroquia. Atención parroquia. Atención, O sea, tú lo que estás diciendo atención país. Es que en Tú lo vez que estás diciendo de es ir sobre o- Halloween directamente, es hacer lo que nos orar corresponde por los como fiesta. difuntos. Que eso es lo Mira, que- ya eso para es lo que finalizar, estamos pero yo sé que no queda poco tiempo. Dale para allá, La que- ya no te recomendación. interrumpo más. No, la recomendación final es Dale, saber, dale o 30 sea, segundos, Raúl, para que tener, interrumpa. tener el hecho, tener el hecho de que la celebración que se hace en Halloween es una fiesta pagana, de origen pagano, y que actualmente se utiliza para hacer muchísimas diabluras. No sé si ustedes se han fijado, que a veces él no se aguanta. No sé si ustedes se han fijado que en octubre, Yo sé. a principios de octubre y en septiembre, hay mucha profanación de Santísimo. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes Sí, para sí, qué es eso, sí. verdad? Ay, sí. ¿Tú sabes, Sí, Jorge, para qué? sí, Entonces, Sí. nosotros como católicos tenemos que tener la conciencia de que si ese día hay otra gente haciendo cosas muy malas, entonces yo tengo que integrarme a mi parroquia, ponerme en oración y no sumarme a esa fiesta pagana que se llama Halloween. He dicho. Pregúntate, Caso cerrado. yo nunca he visto de que un satánico de eso, o un ex satánico de esos que se han convertido y comienzan a hablar ya de Jesucristo, que hayan dicho que el diablo ha intentado imitar un culto ¿cómo es? Dominical. Un culto protestante. Protestante. Ya yo sé por dónde Entonces, se viene. esa lógica, tienen que ser inteligentes, saber pensar, hermano. Tú no puedes decir que evangélico y está ahí sin usar el cerebro. Tú tienes que preguntarte por qué el diablo no imita mi culto evangélico, que no es culto nada porque no tienen rito. No es culto nada porque no tienen rito. Todo ¿qué culto es tiene un rito. Entonces, y pregúntate por qué entonces el diablo quiere imitar la misa negra, quiere coger una hostia y lo otro. Y lo Sabe otro. que el árbol que da Yo tengo, frutos, Jorge, óyeme, le tiran un amigo piedras. mío, un señor mayor, ya un amigo mío, hace como 10 años se le ahoga borracho, un hijo, ahí en Bonao. Dios mío. Ay, Dios mío. Bonao, Ay, ay, ay. borracho. Ujú. ¿Cuánto? Para la doctrina evangélica, ese hijo borracho no está en el cielo. No. Está en el otro Ay, lado. mi madre, Entonces, está en el otro lado. Mi hermano, ¿cómo usted se congrega en un lugar que Bueno, de antemano presupone que tu hijo que se murió Con- Se condenó. está puede- condenado? condenado. Tú estás volviendo loco. Porque para ellos no existe lo que nosotros sabemos como purgatorio. Porque tú sabes que Lo de ese ellos hijo es tuyo- salvación Que o pudo condenación, tener un punto. arrepentimiento. Tú sabes que ese en hijo ese tuyo, si proceso. tú vas donde el padre fulano de tal, a la misa, mira, mi hijo se llama José Gutiérrez, una misa que cumple 5 años hoy de muerto. El padre no te va a decir, ¿qué era? ¿Un borracho? No, nada de eso. No. Ora Te va a por hacer el tu misa difunto. porque la iglesia no presupone Claro. que nadie esté en el infierno. Y como dijo Santa Teresa, del puente al abismo hay una eternidad para ¿Tú me entiendes? arrepentirse. O No. sea que hasta una persona que se tira del puente tiene todo ese proceso para convertirse en el camino. Hay algo. La misericordia de Dios Exacto. es infinita y no te va a juzgar. Exacto, no tiene un Sí, límite. usted tiene razón en lo que han dicho, pero también es importante decir que la salvación, o sea, tú decides entrar en amistad con Dios, Claro. arrepentirte. Ahora bien, hay personas Claro, tú que decides. simplemente no quieren arrepentirse. No, claro, no, pero, no, Y hay no, personas- pero eso no lo sabemos. Y hay no personas lo que llegan a la sabemos. presencia de Dios y se pasan toda la vida rechazando a Dios. Y cuando llegan a la presencia de Dios, Ahí lo lo- rechazan. Sí, pero como Entonces, nosotros no sabemos o sea, qué eso fue es- lo que decidió pero esa Pero persona. ahora no nos Eso no toca a nos nosotros. toca, Claro. No nos toca a nosotros. nosotros Y la de iglesia juzgar. no nos tiene a toca- nadie en el infierno. no Ni nos a toca a Judas. nosotros. No, esa- Ni a Judas lo tiene en el infierno de la iglesia católica, pero estemos claros. Yo Claro, creo para que que sí, estén yo creo que claros. sí, yo creo que sí que es otro. ¿Tú crees que sí? Sí. No lo puede tener. Señores, vámonos, señores. Gracias por estar con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, volveremos a estar con ustedes en ruta.